empezar? Bueno, pues es un gusto presentar aquí a Pastor Javier González. Lo conocí en 1992. Me van a empezar a las sumas. Era un bebé. Este, nosotros estábamos pastoreando la iglesia Casa del Alfarero en Monterrey. Hicimos un evento evangelístico, lo anunciamos en el periódico y ahí cayó Javier y Gaby y toda su familia. Y lo que menos hubiéramos pensado es que un asistente nuevo a ese evento iba a terminar siendo el pastor de la iglesia ya por ¿cuántos años? Bueno, de 25 años. Pero de pastor, Pastor 11. 11 años de pastor. Yo nomás estuve como 4 años o 5 y él ya, entonces, pues es una bendición, para la iglesia. Somos iglesias hermanas. Y pues bueno, los presento. Ahora nos trae la plática que dice que el papel de la mujer en el plan de Dios. O sea, a veces pensamos que Dios no toma en cuenta a las mujeres, o que es menos que el hombre, y sabemos que para Dios nos da diferentes roles, pero no más o menos importancia al hombre y a la mujer. Dios ama y le da importancia igual a los dos, aunque nos da diferentes roles en la vida. Así es que bueno, vamos a orar por Javier. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Javier y pedimos, Señor, que pongas tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Gracias, adelante. Pedro. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Qué gusto poder estar aquí con ustedes y ver pues, realmente puras mujeres valerosas, virtuosas. Y siempre que nos toca estar en las últimas conferencias, como que ya dijeron todo, ¿verdad? En las anteriores. Pero yo creo que como quiera vamos a aprender. Y el tema es la mujer, parte esencial del plan de Dios. Mi esposa comentaba de cómo vinimos a los pies de Cristo, fue por una oración de ella. Decía que mi suegra estuvo orando más de 30 años por mi suegro. Entonces es bien importante el papel de la mujer en el plan de Dios, ¿verdad? Me gustó el Salmo 78, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras la alabanza de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces, voy a hacer una oración antes de empezar, para que el Señor nos enfoque en Él y en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí, presente. No es en nuestras fuerzas, eres tú, Señor, hablando a través de nosotros. Nos entregamos en este momento, Señor, a ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Realmente no es fácil hablarle a las mujeres. Me ponen a temblar. Pero yo creo que Dios tiene planes. Abre tu Biblia en Génesis. En Génesis, a veces es difícil, o sea, nos han estado hablando de que el papel de la mujer muchas veces pensamos que es secundario, o sea que a veces así por el género, por ser mujeres, por las culturas anteriores también, o sea, se piensa o la mujer ha sido engañada o así ha sido también en otras culturas, siguen siendo degradadas y esto lo hemos estado hablando, lo que hemos escuchado anteriormente. Pero yo quiero que esa identidad cambie. He estado orando para que esa identidad que a veces traen las mujeres por el mismo género, por ser mujeres, porque en culturas, inclusive en los tiempos de Jesús, como nos decían, no eran consideradas como el hombre. Pero la realidad lo que nos debe de importar es cómo las trataba Jesús.
¿verdad? Hemos estado hablando del plan de salvación, de la mujer en el evangelismo, y ahora como parte esencial del plan de Dios. Y tú eres muy importante, y yo creo que en estos talleres, al hablar de un taller es como el taller de, si hablamos de talleres así en la sociedad, ¿de qué se les viene en la mente? ¿Talleres de qué? Taller de costura, ¿de qué? Manualidades. Nadie habla de los carros, ¿verdad? Esos son los hombres, ¿verdad? Taller de enderezado y pintura. Y entonces aquí hagan de cuenta que es un taller, no de pintura, ¿verdad? Porque yo creo que ya tienen mucha experiencia ustedes en pintura, pero de enderezado, o sea, de enderezar nuestras vidas, o sea, de alinearlas al plan de Dios. Entonces, en un taller, estamos aquí en el taller del alfarero, es moldear las vidas de las mujeres, en este caso porque estamos hablando de mujeres, moldearlas a la imagen. Decía mi esposa que el propósito principal por el cual somos llamados por Dios es para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces para esto sirven estos talleres, y es importante que tú tengas la identidad correcta y no distorsionada por el género y por las sociedades. Hay culturas ahorita donde mi esposa, yo lo he dicho, mi esposa cuando de repente a mí me gusta, así era mi papá, caminaba muy rápido. Y entonces traigo a 5 metros a mi esposa, salimos del HIV y viene caminando, y una vez me dijo, hey, talibán, espérame. Y no somos talibanes, o sea, estamos en y conocemos la palabra de Dios. Entonces es importante, yo las admiro a ustedes de veras porque son valientes. O sea, ahorita decía Benjamín que pues hay diferencia en la manera de ser del hombre, y a veces nosotros nos quejamos mucho y ustedes aguantan bastante. Y una vez a mi esposa le da pavor los cucarachos, no sé a quién le gusten los cucarachos, pero una vez llegué yo a la casa y estaba ahí en la recámara, y ella salió así asustada, y estaba un cucaracho pero grande, así en el techo, y yo haciéndome el fuerte le digo, qué exagerada eres, hombre, ¿qué le tienes miedo a ese cucaracho? Y donde me le pongo así y se viene volando así, oye, así contra mí directamente, agarro a mi esposa y ya te cuento. Entonces la realidad es que la mujer es fuerte, la mujer es valiente, y cumplimos diferentes roles y funciones. Y yo en mi caso, yo no soy así como que me ponga herramientas y cosas. Mi esposa sí, a componer cosas, y de repente se empezaron a fundir los focos de la casa. Y oye, ¿cuándo los cambias? ¿Y cuándo los cambias? Y ya, pues de esas que se te pasa y sigues, ya nada más queda un foco en la escalera. Dijo, oye, ¿cuándo vas total ya se fundió ese foco? Y le dije, mi amor, y ya éramos cristianos, ¿no? Le digo, es que te estoy enseñando a andar por fe y no por vista. Entonces, cuando hablamos de no encubrir a las generaciones, ustedes son una parte esencial. Cuando hablamos de esencial, ¿en qué pensamos? ¿Qué es la definición de esencial? Que es importante, que no debe de faltar. Entonces ustedes son bien importantes en el plan de Dios. Ahorita decía Benjamín de las funciones y todo eso. Él traía 10, yo traigo 50, como que seas una mujer esencial en el plan de Dios, pero no se crean. Entonces, nosotros tenemos, o sea, la mujer, y en este caso estamos hablando de las mujeres, dice que Dios es un Dios generacional, que todo lo que nosotros estemos haciendo ahorita, yo quiero que pienses, y de aquí en adelante, mañana en la congregación, los estudios, la oración, que todo lo veas con un peso eterno, con un peso eterno generacional. Lo que tú estás haciendo ahorita tiene un peso eterno, va a trascender los tiempos, va a trascender las generaciones. Y las generaciones es como una carrera de relevos. O sea, verlo así de esa manera, que en una carrera de relevos hay varias personas compitiendo. ¿Y alguien sabe cómo se llama lo que traen en la mano? La estafeta. Entonces, para transmitir la estafeta, eres importante. Todos somos importantes, estamos involucrados en la carrera. No es que la mujer tenga un segundo término, ¿verdad? Entonces, y contamos con la ayuda de Dios. Entonces, en una carrera vas pasando la estafeta.
vas contándole a las generaciones, ¿verdad? Y en Génesis, vamos a ver, ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que has estado pasando? Nos estaban diciendo. ¿Qué has pasado, o sea, en tu casa, en tu familia? Heridas, dificultades. No es fácil la vida. No es fácil, o sea, pero en Cristo Dios sana a las personas. Hay sanidad, hay esperanza. Dice la palabra que Dios hace las cosas mucho más abundantes de lo que podamos pedir o entender. Entonces, primeramente una identidad correcta, que tú eres especial y eres esencial en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando contaba a mi esposa, por la oración de ella y por la oración de mi suegra estuvo orando. A nosotros nos enseñaron a orar cuando llegamos a la iglesia desde que los niños todavía no estaban en el vientre de su mamá. Unos Javi y David, nuestros hijos tenían 1 año, 3 años, pero nos enseñaron a empezar a orar por ellos y que se movieran en esa atmósfera. Entonces, y la mujer es una parte esencial, o sea, son coherederas de la gracia de la vida, como Jesús da vida, ustedes también. Es una bendición el poder traer al mundo a un hijo. Y entonces es importante en esta parte esencial que primeramente tengas la identidad correcta, una identidad que por mucho tiempo ha sido devaluada. Tu función no es secundaria, es primaria. La función de la mujer en el hogar es una función muy importante, por ejemplo, como guerrera de oración. Cuando nosotros conocimos al Señor, le preguntamos a mi suegra. Ahora, mi suegra estuvo orando por su familia y decía ahí que más de 30 años por mi suegro. Y una vez le preguntamos, ¿cómo está orando por él? No, pues que lo cuide, que no le pase nada, que esto. Y entonces le dijimos, ¿sabe qué? Redireccione la oración, porque eso es egoísmo. Eso es que cuida a mis hijitos, que consigan trabajo, y todas esas cosas son buenas. Pero lo más importante es alinear las oraciones, y este es un consejo que te doy. Empieza a orar las oraciones de Dios. Tú eres una parte esencial, eres una guerrera. Dios las ha dotado como en la armada, en el army, en las guerras. Hay un aparato que se llama un radar que advierte y estudia al enemigo y todos. Entonces la mujer ha sido dotada con algo muy importante para detectar los ataques en una familia o las necesidades. Entonces tu oración es bien importante. Nada más que le empezamos a decir a mi suegra, ¿sabe qué? Haga las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios. Que si es por un hijo, Señor, que te conozca, que te sirva, que reconozca que no puede sin ti. Y entonces fue cuando después de 30 años, yo creo que no pasaron 6 meses y el Señor tocó a mi suegro. Y él hace 7 años partió con el Señor, igual que el mismo año que mi papá, pero lo llegó a conocer, los dos lo llegaron a conocer. Y entonces después mi esposa oró y dijo, ya no, una oración, fíjese lo importante que es la mujer como guerrera, una oración que ella dijo, ¿sabes qué, Señor? No quiero ya ser tibia, porque ella como quiera había nacido en una cuna cristiana, aunque dicen que pues las cunas no son cristianas, ¿verdad? El que es cristiano es la persona. ¿Dónde está esa mueblería? Pero entonces había nacido con la palabra por el lado de mi suegra. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Pero la tenía aquí. Y entonces yo ya no quiero ser así. Y dijo, Señor, pero una cosa sí te pido, toca a mi marido, porque yo no voy a poder ser sola, no lo voy a poder lograr sola como tú lo quieres. Tócalo, por favor. Dígame si no esas son oraciones de Dios. Son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces la mujer piensa que tiene un plano secundario y es tan primario como el del hombre. O sea, es tan importante. Y a veces por esa falta de conocimiento, de identidad en Cristo y de pensar que que tiene menos valor la función de la mujer. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la mujer
no he entendido lo que nos explicaban antes, lo que dice Efesios de la sujeción, y por causa de eso pensamos que es menor, y no, es igual de importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Y entonces vemos en la historia, en el libro de Génesis, vemos cómo Dios crea al hombre. Pero fíjense, cuando crea a la mujer, por eso, ¿qué dijo Carla? ¿Que ustedes son qué? Que cerró con broche de oro. ¿Cuántas creen que es cierto? La verdad, y lo han confirmado, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando hizo a los animales, a los peces, usó materia prima inerte, o sea, usó tierra, usó agua. Dice que del agua nacieron los peces, las aves también dice. Cuando creó al hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo, ¿verdad? Por eso a veces somos muy arrastrados. Entonces, pero cuando crea a la mujer, la crea de una parte, o sea, de vida, porque fue un ser viviente el hombre. Y entonces ustedes son muy especiales, por eso es cierto, cerró con broche de oro. ¿Por qué? Porque estaba creando algo muy especial. Como cuando dan el brochazo en una pintura, ¿verdad? Y entonces es la obra maestra. Por eso es bien importante. La mujer en el plan de Dios es esencial. Y eso, teniendo primeramente la identidad correcta, entonces tu labor va a ser efectiva. Si no, si hay heridas, si hay situaciones, para eso son estos talleres, porque yo sé que ustedes han sufrido. Yo sé y todos tenemos necesidades, pero yo sé que han pasado situaciones, han pasado soledades, han pasado, de hecho, ahorita en la actualidad yo creo que todos los que estamos aquí tenemos necesidad profundas que tal vez no han sido suplidas o que necesitamos un milagro de Dios. Pero Dios te ama y Dios no está ajeno al desierto que en un momento dado puedes estar pasando. Pero cuando encuentra mujeres como las describe la Biblia, fíjate una cosa, cómo Dios usa a lo que menos te imaginas. Nos hablaban de la mujer samaritana. O sea, ¿cuántos maridos había tenido? 5. ¿Y el que tenía? O sea, ya no era, entonces ¿cuántos eran? 6. O sea, le ganó a Lupita D'Alessio esta. Pero fíjense qué importante, ¿qué vas a esperar de una mujer así? Con ese historial y lo que decía mi esposa, o sea, en pleno desierto, dice que en esas regiones a la mediodía era el calor infernal. Y las puritanas iban en la mañana seguramente, y la juzgada tenía que ir sola en esa condición. Pero fíjate cómo Dios llega a su vida, Jesucristo, y conoce al séptimo hombre que cambió su vida, que transformó su vida, y se convirtió tal vez en la primera evangelista que fue a decirles: hoy he encontrado al Mesías. Entonces es bien importante, o sea, Dios sana cualquier situación que podamos estar pasando, ¿verdad? Dios te ama y Dios nos ama, y tú eres muy especial. Eres como la niña de los ojos de Dios. Así somos, dice la palabra. Entonces vemos por qué cuando una persona es muy esencial en el plan de Dios, si tú quieres saber lo que es importante para Dios, mira cuánto hace el diablo para destruirlo. Y en la creación, ¿qué pasó? Dios creó, ahí en Génesis dice, Dios creó al hombre del polvo y luego lo halló. ¿De qué manera? Que no le gustó, que estaba solo, en un punto vulnerable, o sea, era lo más propicio para que destruyera el plan de Dios. Pero no lo hizo así el enemigo, esperó a que supliera la ayuda idónea, esperó a que formara la mujer. Y la mujer fue extraída de la costilla, ya no de una materia prima como es la tierra, como es el agua, como es el polvo, sino de algo que ya tenía vida. Y por eso, ahorita que les decía de que me decía mi esposa talibán, o sea, usted ya no acepte que atrás de un gran hombre, ¿qué? Hay una gran mujer. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. La costilla protege el corazón. ¿Sí? O sea,
Dios no se equivoca y hace seres especiales para planes especiales. Entonces, que de aquí salgas con una identidad correcta de quién eres tú en el plan de Dios. Eres esencial, ¿verdad? Eres esencial. Dice, o sea, tienen ese radar o ese sexto sentido que los hombres no tenemos. Por eso nos complementamos. Por eso no somos competencia. Entonces, cuando hay verdades reveladas en el Génesis, cuando Dios preparó lo mejor, lo selló. Y dice Génesis 2:7, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego el 18, el 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 21 y 22, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán. Mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, fuiste formada desde Adán, de ahí en algo especial. Y vino la serpiente, ¿y a quién atacó? A la mujer. O sea, la mujer tiene una autoridad especial. La mujer fue dotada de autoridad especial. La mujer tiene algo importante en la familia, importante en el plan de Dios. O sea, vino la serpiente y no atacó en el momento de soledad al hombre, sino que esperó a que llegara la ayuda idónea, la ayuda del cielo, la ayuda para complementar al hombre, porque no era bueno que estuviera solo. O sea, se encontraba en una situación muy, muy difícil, pero la serpiente, acuérdate, es astuta más que todos los animales. Así es el diablo, es bien astuto y quiere, por eso ahí es donde está demostrando que hay una autoridad delegada de parte de Dios en tu vida, en la mujer. No es una función secundaria, es primaria igual que el hombre. Cuando Dios dice que manda que sojuzguen la tierra y que la gobiernen, no se lo está diciendo al hombre. Dice que cuando los creó a los dos, les dio ese mandato. Entonces, es igual esa función para la mujer también. Entonces, somos un complemento. Entonces, cuando mi esposa pide al Señor, yo quiero dejar de ser tibia, haz de mí lo que quieras, pero toca a mi marido. Dios la escuchó, no tardó ni 2 meses en que fuimos al evento que mencionaba Pedro. Y ahí conocimos al Señor. Y ahí empezamos a caminar con el Señor. Y una cosa que aprendimos es que, como dice la palabra, el que pone las manos en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Dijimos, ¿sabes qué? Si vamos a empezar a caminar puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, ahorita platicamos, consideren a Jesús. Por ejemplo, ¿quién está pasando situaciones difíciles en su vida? O sea, dificultades, yo creo que todos. Pero nos manda no a desesperarnos, no a querer desmayar, sino que nos dice, en esas circunstancias, en esas situaciones, puestos los ojos en Jesús, considérenlo a Él que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, yo sé que tú has sufrido contradicción de pecadores. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y el marido. Ahora, cuando la palabra dice, toma tu cruz y sígueme, la cruz no es tu marido. Ni que si es que Pablo tenía un aguijón, yo una vez le dije, la otra vez lo decía, le dije a mi esposa, estaba estudiando la Biblia y estaba estudiando ese pasaje, le dije, oye, el aguijón en la carne. Y le dije a mi esposa, oye, ¿tú crees que yo sea tu aguijón? Dijo, no, ni lo mande Dios. Eres todo el avispero completo junto. Entonces hay que poner los ojos en el Señor para que no desmayemos. Y dice la palabra, consideren a Jesús. Por eso tú eres parte esencial del plan de Dios y necesitas considerar a Jesús, conocer a Jesús. ¿Qué pasó Jesús
que te puede animar a que no estás sola para empezar, porque Él es el autor y consumador de la fe, sino que ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner los ojos en Él, la confianza en Él. Y dice que por el gozo puesto delante, a lo mejor tú ahorita no estás viendo resultados, a lo mejor tú te estás desesperando, a lo mejor no sabes qué hacer, pero enfócate en el resultado final, en lo que va a pasar después. Y entonces eso hizo mi esposa. Y te digo, a los 2, 3 meses ya estaba yo recibiendo a Cristo en mi corazón. Y entonces nuestra vida empezó a tener sentido, a tener propósito. Y vemos en la Biblia mujeres ejemplares de fe. Hay una mujer, así como hablamos de la mujer samaritana, cómo Dios se vale de gente vulnerable cuando tú dices yo no puedo, cuando dices Señor es que no le veo yo salida y esta situación. Esos son los terrenos especiales para que el plan de Dios se cumpla tanto en ti como en tu familia, como en las generaciones. Dice, no se las encubriremos a los hijos. La mujer no está diseñada para encubrirle a los hijos las cosas de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos, tú como mujer, ahorita le estamos hablando, la mujer es función del hombre también, es exponer a los hijos, exponer a la familia a la verdad de Dios. O sea, tal vez nada más te queda la oración. Bueno, eso es exponerlos a la verdad de Dios. O sea que en lugar de quejarnos, hay veces que de nuestra boca salen situaciones negativas, incrédulas, y empecemos ahora a hablar las promesas de Dios, la palabra de Dios sobre nuestra familia. Y entonces, ¿qué dice el Salmo 78? No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras 3 cosas: las alabanzas, el poder y las maravillas de Dios. No se trata nada más de hablarles de palabras, sino de hablarles, mijito, lo que Dios ha hecho con nosotros, las maravillas de Dios, el poder de Dios. Ese es el evangelio de Dios. Entonces, no te olvides de esa astucia que la serpiente fue con la mujer que tiene autoridad también espiritual, ¿verdad? Que tiene autoridad espiritual. ¿Qué otras mujeres podemos hablar? Mujeres como, por ejemplo, fíjense en condiciones adversas. Rahab, ¿alguien se acuerda de Rahab? Que dice la ramera, una mujer en una situación difícil también. Una mujer que tal vez no conocía mucho de Dios, pero una vez creyó y resguardó a los espías para la tierra prometida, y fue esencial para el plan de Dios, para que siguiera ese plan de Dios con el pueblo judío, para poseer la tierra prometida. Y Rahab, esa Rahab que fue juzgada y que ella no sabía cómo salir de todo eso, se encuentra ahorita se encuentra en la Biblia en los héroes de la fe, ¿verdad? Por la fe, por haber creído que a pesar de su situación, a pesar de las cosas en las que te encuentres, en una situación como esa, imagínate, a pesar de eso tuvo la fe para creer en ese plan de Dios y fue esencial para que eso sucediera. Y llegó a ser la tatarabuela del rey David, Rahab. Entonces es importante que la mujer tenga la identidad correcta de que es esencial. Entonces el enemigo reconoce la autoridad, por eso la mujer estaba dotada, estaba completa y va contra la mujer, contra esa autoridad espiritual que sabe. Y no fue como les digo con Adán, sino se esperó y fue contra esa autoridad. Ella estaba dotada de eso, pero le hizo creer que necesitaba más, que no era lo suficientemente libre. Y al codiciar eso es cuando viene la situación. Entonces, que tú sepas que tienes autoridad. Tus oraciones pesan. Tus oraciones traspasan los cielos. Tus oraciones no tienen, como decía, caducidad mi esposa. Tus oraciones tienen poder. Y nos hablaba Julia y nos hablaba también las conferencias, hay veces que nada más queda doblar rodillas. Hay veces que
que no sabes qué hacer, pero tienes un Dios poderoso y tú vales la sangre de Cristo, algo muy valioso, y tus oraciones las escucha el Señor. Y es por eso es el complemento, ayuda idónea, es rodear al hombre, es ese complemento y es una ayuda en el plano espiritual. Tus funciones no son exclusivamente las funciones físicas, materiales, que esas hay que seguirlas haciendo, pero tienes una función muy espiritual, de mucho poder. Yo le digo a las hermanas, hay hermanas que dicen, es que tengo que hacer esto, y es que tengo que lavar y que tengo que esto, y por eso no se congregan y entiendo que tengan muchas cosas, pero yo le digo, oye, la escoba te va a estar esperando ahí siempre, no va, salvo que venga una bruja y se la lleve, pero ahí va a estar la escoba, o sea, no se va a ir, créemelo que no se va a ir, ahí va a estar. Y por eso a veces se deja la oración, por eso se deja la palabra, por los afanes, por las situaciones, por las cosas que pasan así que creemos, es que tengo esto, y como crees, sabes que el plano es secundario, entonces ahí es donde se debilita, y ahí es donde la familia se debilita. Ahora, claro, el hombre, ahorita estamos hablando de las mujeres, pero el hombre tiene sus roles, tiene sus funciones también, pero es al igual la función espiritual del hombre y la mujer en el plano espiritual, porque tanto escucha las oraciones del hombre como escucha las oraciones de la mujer. Y entonces a veces por eso la identidad tiene que ser correcta y tienes que ser sanada también, porque es difícil ser esencial en el plan de Dios cuando hay heridas en tu alma. Por eso yo creo firmemente, porque se ha orado mucho en este congreso, para que las mujeres que vengan aquí salgan sanas totalmente emocionalmente, porque eso a veces impide que ese plan seas tú una colaboradora fuerte en ese plan, porque a veces hay heridas en el alma. Pero Jesús vino a sanar todo eso, a darte valor. Lo que el hombre no puede hacer, o que la sociedad no puede hacer, el Señor lo hace. Y entonces, por eso eres especial. ¿Qué otras mujeres? Por ejemplo, la mujer Sirofenicia, ¿se acuerdan? Aquella mujer que tenía a su hija enferma, va con Jesús. Ahora, esas labores y esos ejemplos de, por ejemplo, esa mujer, siguen hasta el día de hoy ayudándonos, por eso son parte esencial del plan de Dios. Siguen ayudando a tener esa actitud de fe ante las circunstancias. Tenía una necesidad, ¿verdad? Profunda esa necesidad. Como muchos de nosotros tenemos una necesidad profunda. Y fue a buscar a Jesús, correcto. Fue a buscar lo que tenía que buscar, a la persona correcta. Y resulta que no es tanto un desprecio, sino es un desafío que Jesús presenta a esta mujer para ver si había de aguantar, de tener la actitud de fe correcta para que sucedieran los milagros, porque todas las cosas que pasan en la Biblia o las que hacía Jesús tenían que ver con la fe o con la incredulidad, ¿verdad? Y a veces pensamos que la fe, no, con poquita fe que tengas, ¿no es cierto? Si algo reprendía a Jesús era la poca fe. No, hermano, es que es como semita de mostaza, granito. No, es porque se siembra y sale y se hace grande. Cuando tú, en medio de las circunstancias y como mujer esencial para los planes de Dios, oras al Señor, estás sembrando la fe, estás creyendo ante un panorama. Por eso ustedes, les digo que son muy, muy valientes, o sea, muy aguantadoras, y así son en el plan espiritual también. Y entonces se siembra y crece. Pero si algo recriminaba a Jesús era la poca fe de las personas. O lo asombraba como esa mujer que entonces le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Y tú te puedes parar así delante por una situación tuya personal, de la familia, del matrimonio, de la misma sociedad o lo que sea, pero tú te pones ahí. Y entonces va caminando Jesús y Jesús no la pela, no le hace caso, aparentemente.
Y sigue caminando. Y Jesús, y la querían callar. Y hay voces internas a veces en tu vida que te quieren frenar de que sigas permaneciendo y sigas perseverando para tener un encuentro con Jesús o para que tu familia tenga un encuentro con Jesús. Hay voces a veces externas también que te quieren frenar. Y eso pasó con esta mujer, con la mujer sirofenicia. Esencial en los planes de Dios. Jesús, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y todavía otra agravante. No es bueno quitarle el pan a los hijos y echárselo ¿a quién? A los perrillos. Otro golpe. Y lo que si se sigue hablando de una mujer que es parte esencial en el plan de Dios, que nosotros seguimos aprendiendo de esos eventos. Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¡Wow! ¡Qué ejemplos de fe! ¡Qué esencia hay en esos eventos que al día de hoy nos siguen enseñando a nosotros! Por eso, ten siempre un peso eterno en las cosas que estemos viviendo. Como te decía ahorita, este evento, lo que tú estás recibiendo ahorita, tiene un peso eterno. Velo todo con eternidad, no temporal. Tienen trascendencia en las generaciones. Por eso, como es una carrera de obstáculos, tú estás corriendo la carrera. Puedes tener, hay quienes tienen más edad y no por eso, o quienes son abuelitos o abuelitas y no por eso han dejado de correr la carrera en las generaciones. Todos vamos corriendo la carrera y pasando ¿la qué? La estafeta. Pero ¿sabes cuál es el verdadero nombre de la estafeta? Testigo. Es el testigo. Es el testimonio. ¿Quién va a ganar la carrera? ¿O qué va a calificar? Cuando el testigo corra y llegue a la meta. Y esa labor la tenemos todos, y especialmente ahorita hablando a las mujeres. Tú estás corriendo la carrera de relevos. A lo mejor no con una función ahorita, a lo mejor mañana pasado con otra, pero sigues corriendo la carrera que tenemos por delante. Con perseverancia, con constancia. Porque eso es algo que ahorita platicábamos, que es lo más difícil a veces que nos toca, es ser constantes y perseverantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a esta mujer? Cuando le dijo, sí, Señor, pero lo mínimo, lo que sea, yo lo necesito. Yo tengo una necesidad. Y yo no estoy ahorita para decir, ay, no, me ofendiste. Nunca nos sentamos ofendidos en las circunstancias en que nos encontremos. Si tú te has sentido ofendida, hoy te digo, en el nombre de Jesús, como le dijeron a aquel ciego, levántate, el Señor te llama. Y entonces, dice, cuando oyó eso, las muestras de fe de esa mujer, le dijo el Señor, y ahorita lo mencionaba Benjamín, oh, grande es tu fe. La fe se ve, y las mujeres son valientes, o sea, están ahí aguerridas. Dios no está ajeno de todo lo que han pasado y hoy está levantando mujeres virtuosas, mujeres de fe, mujeres esenciales para el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje, no sé si se los pasé, se encuentra, bueno, todos lo conocen ya, pero está, bueno, es el pasaje de Marta y María. Y vemos ahí de que Jesús entra a la casa de ellas. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Era quién? Marta y era María. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Estaba echándole a los frijoles, ¿no? O sea, estaba preparándolos. Y estaba lavando los platos y tendiendo la cama y todo es importante. No vayan a creer que
vayan a llegar allá a su casa, es que el pastor que vino de Monterrey dijo que no nos afanáramos. Y verdad, y que todo esté, oye, no. De hecho, ese pasaje dice, no, ay sí, María, y no está haciendo nada. No, yo me imagino que María ya tendía la cama. Se preparó y todo eso para ir a los pies de Jesús. Pero también en aquellos tiempos, en aquellas culturas, o sea, hagan de cuenta que podríamos pensar también, como si Marta le estuviera diciendo, oye, Jesús, no te da cuidado, y a María, oye, deja el conocimiento para los hombres, eso es para los hombres, tu función es acá. Entonces, una mujer como parte esencial está a los pies de Jesús, se prepara en todas las cosas. Había mujeres que le servían a Jesús, eran mujeres esenciales para el plan de Dios. No necesitas estar en un lugar como estos para ser esencial en el plan de Dios. No es una función, como le decía Benjamín, secundaria, es primaria. Y lo que tú hagas es parte esencial. Cuando lo haces por el Señor y cuando lo haces para el Señor, es parte esencial. Lo que hagas es importante. Entonces estaban ellas dos y se queja Marta porque a veces están también ocupadas y afanadas, que no hay tiempo para exponerse ustedes mismas o para exponer a la familia a la verdad de Dios, a la persona de Jesucristo. Entonces, esa es otra parte importante. Ahorita en la actualidad, mujeres, muchas de las cosas las están distrayendo para ejercer con esa esencia el plan de Dios. Y podríamos mencionar ahorita las redes de comunicación, el aparatito que ahí lo traes, que espero que estés buscando un versículo o si no estás en el chat. ¿No? Pero hay tantas cosas que a partir de este congreso, ya que el Señor te muestre, y lo voy a hablar claramente, a veces las series, las novelas, o sea, hay tantos distractores que te afectan la esencia que tú tienes para el plan de Dios. Decía un pastor de aquí de Estados Unidos que para lo único que van a servir verdaderamente las redes sociales, todas las redes sociales, yo realmente, como no les sé mucho, pues las básicas, ¿verdad? Pero todas esas cosas, ¿sabes para lo que sí van a servir? Para que el día que estemos delante de Dios se diga, nunca fue por falta de tiempo. Entonces es bien importante que nosotros busquemos al Señor, que sepas que eres esencial en el plan de Dios, que trasciende lo que tú hagas, que no es una función secundaria sino primaria. ¿Por qué? Porque Dios respalda eso y Dios te va a contestar. Y entonces entonces vemos lo de Marta y María, y ella estaba a los pies de Jesús. Entonces Marta se queja y ella estaba escuchando a Jesús y se queja ella, ya es de cuenta como si pensáramos que Jesús le iba a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, oye, ve a hacer los quehaceres. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, estás bien enredada con tantas cosas que no te dejan exponerte, no te dejan dedicarte a los planes de Dios, que a fin de cuentas son los eternos. Todo lo demás es temporal, que hay que hacerlo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero hay veces que el peso de esas actividades ahogan lo que verdaderamente va a ser para lo eterno. Y hay que tomar ahí ya decisiones, organizarte mejor. Hay cosas que yo sé que después de aquí tú vas a, si tú buscas a Dios, vas a ponerle tacha a cosas que si las dejas de hacer, lo único que te van a traer es bendición y beneficio. Y ahí hay que ser firmes, hay que ser, valientes, como sé que lo son, virtuosas para ponerle tacha. Hay otras que no son pecado, pero que te están formando un peso, que te está sediando para correr la carrera, que como te digo, esas no son pecado, pero forman un peso. Entonces de alguna manera administrate o busca, porque te están impidiendo. Hay otras que sí son pecado, que hay que definitivamente
no te dejan correr la carrera. Pero es ahí donde ya cada uno de nosotros busquemos para decir, oye, ¿sabes qué? Después de este congreso, yo quiero ser una mujer esencial en los planes de Dios. Yo voy a reorganizar mi vida con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo les va a dar sabiduría de decir, ¿sabes qué? Esto ya no, ¿verdad? Y te lo va a mostrar lo que te está consumiendo tiempo, atención. Por eso María le dijo Jesús, Marta, tú estás con eso, pero María escogió la mejor parte. María era de una sola cosa es necesario, y ella escogió la mejor. Estar a los pies de Jesús. No era arrastrada, no es que la mujer sea arrastrada, no es que la mujer, al contrario, hacen muchas cosas, pero la mujer tiene una autoridad y tiene un peso eterno y espiritual en el matrimonio y en la familia. Y por eso es la ayuda idónea, adecuada. Por eso la serpiente, Satanás, atacó a la mujer. Y ahí demostró que estaba atacando, porque es astuta la autoridad espiritual que Dios puso en la mujer, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos viendo ahora. Les decía que a veces ustedes se han sentido con eso de Efesios, de lo que hablaba ahorita en la conferencia pasada, de la sujeción, ¿verdad? Y les causa a veces problemas, y a veces algunas mujeres, la realidad, quisieran que esa hoja arrancarla de ahí, o de perdido la mitad así, para que no se vea tan mal, ¿verdad? Pero a veces porque se sienten, o sea, como si fueran menores, o sea, devaluadas, o cómo me voy a someter. Pero quiero decirte que la sujetarse es no caerte. Cuando Dios establece que la mujer esté sujeta, oye, pues si la mujer tiene autoridad espiritual, las oraciones de las mujeres que vemos en la Biblia, las que nos explicaban hace rato, o sea, no caducan esas oraciones, tienen trascendencia cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo que entonces eso me voy a sujetar? Y es que la mujer no sabe que estando bajo sujeción es cuando ejerce autoridad. Estando en el orden de Dios es cuando su autoridad está siendo guardada y no sea atacada nuevamente como la serpiente atacó a Eva. Entonces en el orden de Dios es como trae bendición y es como tú ejerces la autoridad. Tú piensas, por eso la primera mujer no se quiso, o sea, cayó, quiso más libertad de la que ya tenía, más autoridad. ¿Serás como Dios? No estuvo satisfecha, codició eso, pero codició no nada más la vista, sino codició, vas a ser como Dios. Entonces es cuando esa mujer perdió su lugar. Pero una mujer entendida, una mujer que sabe estar en sujeción en el orden de Dios, es una mujer que hace evidente su autoridad. Amén. Entonces eso es lo que, por eso la mujer es parte esencial en el plan de Dios. Y vemos la historia, que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, dice, perseveraban unánimes juntos los hombres y las mujeres, estaban ahí. Cuando la mujer como o sea, para profetizar, dice que cuando citaron a Joel y cuando se vino el Pentecostés y fue el derramamiento del Espíritu Santo, hizo, esto es, y citaron a las profecías, yo derramaré sobre mis hijos y sobre mis hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas. O sea, no está hablando en un plano ahí, sino que ya viene a restaurar eso que no se les contaba, sino que viene a poner, dice, van a profetizar los dos. Tú tienes autoridad para profetizar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios. Tú eres muy importante y parte esencial que no puede faltar en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trataba Jesús a las mujeres? O sea, vemos cómo, si tú ves los relatos, habla de los ejemplos que ponía ejemplos de un hombre salió a sembrar la semilla,
Y luego decía, una mujer ponía levadura en la masa. Y luego ponía otros ejemplos. Un pastor se le perdió una oveja y la encontró. Y una mujer se le perdió una moneda y la encontró. Entonces siempre consideraba cómo trataba. Los trataba por igual. Entonces ese es lo que te forma identidad, que tú eres una parte esencial en el plan de Dios. Ni eres menos ni eres más. Por eso, al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Al lado de un gran hombre. Tú sabes que la costilla protege el corazón, que no la formó de la cabeza para que la mujer no se enseñoree del marido, pero tampoco del pie para que el marido no la humille. Y nosotros, si somos entendidos los hombres y apreciamos la ayuda idónea que nos ha dado y valoramos esa asistencia de Dios en el momento más vulnerable del hombre, que era la soledad, ahí era donde debería de haber ido Satanás para eliminar el plan de Dios, cuando el hombre estaba solo, pero esperó a la ayuda idónea porque está reconociendo que mejor le pego la autoridad más que por donde puedo meterme también. Entonces ahí estaba reconociendo esa autoridad. Y nosotros, si somos entendidos y valoramos eso, vamos a tener victorias. Cuando el hombre valora lo que Dios ha dado. Yo he entendido una cosa, y eso es una de las primeras cosas en matrimonio que me enseñaron. Si yo humillo a mi esposa, me estoy humillando a mí mismo. Dice la palabra que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y al revés, ahorita decía, somos un equipo poderoso de una sola carne, ¿verdad? Entonces, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a ver un pequeño pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Cuál es el tema del taller? La parte esencial en el plan de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ahorita estamos viendo eso, ya vimos lo de Efesios, que no sea una situación de que pienses que eres secundaria, sino que es el plan de Dios, el orden de Dios. Ustedes estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, ¿sí? Entonces, la sujeción, aparte que es el plan de Dios, es la manera de ejercer un poder, ¿sí? Un poder en los términos de Dios, no de imposición, nada, sino de estar en el orden de Dios. Entonces dice, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. A lo mejor muchas mujeres se desgastan en la situación que están pasando en su matrimonio, se desesperan. Su conducta no es la que dice aquí porque no hay un entendimiento del orden de Dios. Cuando tú te sujetas, no estás perdiendo autoridad. Ahorita nos lo decían. Cuando tú te sujetas, estás creyendo en Dios y de alguna manera le estás permitiendo a Dios que Dios ejerza su poder transformador para salvar lo que tú estás padeciendo porque no entiende, vamos a decir, el cónyuge. ¿Sí? Esa es la manera de trabajar de Dios. La manera no es de ponernos ahí en tú me dijiste y yo también, y en una conducta que no es propia, en este caso hablando de las mujeres para la mujer. Las grandes mujeres, las mujeres de fe, ellas se ataviaban, con la vestimenta de Dios, ¿sí? Entonces, para ser parte esencial en los planes de Dios, tiene que ver mucho la conducta y tiene que ver mucho la sujeción.
pero tú sigues ejerciendo una autoridad espiritual para exponer a la familia. Dice para que los que no creen a la palabra sean ganados. Tú eres una parte esencial para que personas sean ganadas, y más, por ejemplo, cuando se trata de familiar, para que sean ganados para Cristo. Por tu conducta. Oiga, pero usted no sabe mi caso. Pero fíjate lo que dice aquí: consideren vuestra conducta casta y respetuosa. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Quién quiere ser vista por Dios así, que Dios diga, hoy es de grande estima? Yo creo que todas ustedes. Entonces, ¿qué debemos de preocuparnos? Claro, yo sé que, por eso yo le decía a Pedro, oye, ¿qué pasaría una sociedad sin las mujeres? ¿Qué sucedería? Le dije, pues mira, para empezar, yo creo que el 70% de las compañías de muchas tiendas te cerrarían. Te harían temblar la bolsa de valores en el desequilibrio del consumo, ¿verdad? Pero muchas veces, o sea, sí se arreglan todo, pero la preocupación más importante de una mujer no es lo externo, sino lo interno, de un espíritu afable, apacible, no peleoneras, no respondiendo. Una vez tomamos un curso de matrimonios para toda la vida y dice ahí, para pelear se necesitan dos. Si uno no está dispuesto a pelear, no hay pelea. Y así, ¿verdad? Pero no, empieza con que y tú y acá y todo. Pero para pelear se necesitan dos, acuérdate. O sea, cuando empiece ahí el genio que tienes ahí en la casa queriendo y que esto y que el otro, piensa, no te voy a decir que cuentes 10 hasta 10 porque no funciona. Pero Señor, y también aprendimos esto, a Dios no le interesa quién tiene la razón, a Dios le interesa quién se humilla, quién muestra el carácter de Cristo. Entonces, y por lo que yo conozco a la mujer, o sea, ustedes son sensibles también a la voz de Dios, mucho, son sensibles, tienen capacidades, tienen una vista hasta periférica. Nosotros, dice mi esposa, es que los hombres tienen una vista de túnel. O sea, te paras ahí, a mí me ha tocado, Raúl se ríe porque es igual, pero te paras enfrente de la despensa. Oye, es que le digo, ¿dónde dejaste lo que dijiste? Ahí está, y estás ahí. ¿Dónde? Oye, pero ¿estás de cuenta de dónde? Y le hablo y viene mi esposa y nada más entra así con un vistazo. Aquí está, hombre, ándale. Entonces tienen capacidades extraordinarias, por eso son esenciales en el plan de Dios. Entonces, por eso vemos la mujer muy importante en los planes de Dios. Fíjese, mujeres que trascendieron, por ejemplo Esther. Una de las cosas que también dice la palabra que tomar la cruz, si alguien quiere seguirme, tome su cruz cada día. Quedamos, tu cruz no es tu marido. Tu cruz no es que me tocó mi cruz y me tengo que vivir con esto. No es. La cruz significa muerte, es morir para poder seguir a Jesús. Morir a tus gustos, morir a tu naturaleza caída. Entonces, hay un libro que se llama Esther, de una mujer, vemos ahí del rey y la reina Basti, y que sucedió que se enojó y entonces anduvo buscando una reina y había un certamen de belleza y fueron llamadas muchas ahí y todas se preocuparon por la apariencia, por estar, dice que se preparaban y las vestimentas y los perfumes y todas esas cosas. Y Esther hizo algo bien importante, más que prepararse en todo eso. Ella preguntó, ¿qué es lo que le gusta al rey? ¿Qué es lo que le gusta a mi rey?
investigó, ¿qué es lo que le llama la atención más? Y ella se preocupó por eso. Y entonces cuando sucede que hubo un complot ahí dentro del palacio con Amán, que era un eterno enemigo del pueblo judío, entonces Esther ya estaba ahí dentro del palacio. Y Mardoqueo, su tío, porque ella era huérfana, fue criada con su tío, él no podía entrar ahí al palacio, estaba a las puertas, pero ella ya estaba dentro. Y entonces cuando empieza a fraguarse todo ese complot para exterminar al pueblo, que el rey Asuero ordenara eso, entonces le dice Esther, le dice a su tío, oye, ve con el rey. Dice, es que si no te llama, hay una pena, muerte. No puedes ir presentarte al patio del rey sin ser llamada, porque si no te mataban. Pero Esther dijo una cosa bien importante. Dijo, yo voy a ir, y si perezco, que perezca. Esther ya estaba muerta a sí misma, con tal de los planes de Dios. Y dice que cuando se presentó en el palacio, el rey le extendió el cetro. ¿Por qué? Porque Dios obró ahí en eso. Cuando tú mueres a ti mismo, o sea, sin muerte no hay resurrección. No le podemos sacar la vuelta a morir. Cuando una mujer virtuosa, una mujer esencial en los planes de Dios, se considera muerta a sí misma, que si hay una situación donde sabes que va a haber conflicto y todo, muestras el carácter de Cristo, los planes de Dios se llevan a cabo. Y a Dios te le vas a presentar agradable a Dios, porque no hiciste lo que a ti te hubiera gustado, sino que dijiste, ¿qué le gusta a mi rey? También dile a tu esposo así, ¿qué le gusta a mi rey? Entonces, muy bien, te pido, Charlie, que pases. Vamos a terminar con esto, que quede muy claro que la manera en que tú le creas al Señor, la manera en que tú le adores también es importante, esencial en el plan de Dios. Otra mujer, la menos, o sea, en su reputación, la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, o que ungió a Jesús, vemos cómo seguimos aprendiendo de esa adoración genuina por esa mujer que se atrevió a ir ahí, criticada, y derramó lo mejor a los pies de Jesús. Entonces tu adoración, tus oraciones, no nada más tu compartir, que es importante, sino tu actitud, cómo te diriges, cómo buscas a Dios. A mí me ayudó mucho porque mi esposa, para seguir en los caminos de Dios, o sea, ella fue esencial en los planes de Dios para nuestra vida, para seguir adelante. Y cuando yo quería que no, mira, pero ahorita que no, vamos a la iglesia. A los niños nunca hubo opción para ellos, porque mi esposa siempre se mantenía firme para exponerlos a la verdad. Porque a un muchacho, si tú le dices, oye, mijito, el domingo ¿quieres ir a la iglesia? O ¿quieres ir a ver las carreras de carros o lo que sea? ¿Qué va a decir? Pero cuando tú eres firme, para ellos no hay opción, y ellos crecen sin haber otra opción. Amén. Entonces te voy a pedir que nos pongamos de pie, y te quiero que anotes este versículo que te va a servir para tus oraciones. Y es el Salmo 25, 4 y 5. Fíjate lo que dice el salmista: muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El salmista, en su necesidad, le dijo, y esto
tenlo anotado para que sea tu oración también. Señor, muéstrame el camino. ¿Por dónde debo de ir? ¿Por dónde debo guiar a mi familia? Quiero ser una mujer que es esencial en tus planes. Muéstrame el camino. Enséñame tus sendas. Pero no se quedó ahí, porque el Señor podría decir, bueno, ahí está el camino, ahí están las sendas. Encamíname en tu verdad. Cierra tus ojos ahí y haz de ti esta oración que hizo el salmista en su necesidad. Le dijo, muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas. Pero yo no voy a poder solo o sola. Yo te necesito, por eso te pido, encamíname en ellas. No quiero ir sola en esta nueva vida que tú nos has dado. Quiero ir tomada de tu mano. Padre, hoy oramos para que nuestras familias sean encaminadas por ti, Señor. Porque si no es así, nos perdemos. Que nada afecte lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres seguir haciendo, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que estas mujeres que están escuchando como María a los pies tuyos, tu palabra, yo sé, Señor, que tú estás viendo con agrado la disposición y la fe que ellas están mostrando al estar aquí. Y yo sé que tú honras esa fe. Levántala, Señor, con esa autoridad que han tenido la identidad correcta, que su función, tanto en la familia, en el matrimonio, o aún en la propia iglesia, no es secundaria, sino es igual de primaria, autoridad espiritual que las has dotado. Que de aquí, Señor, de este congreso salgan esas mujeres que siguen marcando la historia de tus planes, Señor, y que sigan formando parte de esas mujeres de la fe. Que así como esa mujer que derramó el perfume, Señor, y te ungió, y que tú dijiste, a pesar de ser criticadas ellas, tal vez muchos van a hablar o están hablando de ellas como si fueran pobrecitas que están creyendo en eso. Señor, tú dijiste, lo que esta mujer ha hecho será recordado donde quiera que se predique la palabra, para memoria de ella. ¿Cómo quieres? Yo te hablo a ti directamente, mujer de este día. ¿Cómo quieres que te recuerden las generaciones? ¿Qué quieres que recuerden de ti? Medítalo bien. ¿Cómo te gustaría que tus generaciones, cuando tú no estés aquí en esta tierra y te hayas ido a la presencia del Señor a reinar con Él por una eternidad, cómo te gustaría que tus generaciones te recordaran? Hoy yo recuerdo a mi mamá, yo recuerdo a mi abuela, yo recuerdo a aquella mujer que en las generaciones pasadas se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Y por esas oraciones y por esa mujer es que yo estoy aquí, caminando con Jesús. Padre, trae sanidad, Señor, identidad correcta a cada una de estas mujeres, que ejerzan su autoridad en el orden tuyo, que cuando lleguen a sus casas dotadas de esa luz por haber estado contigo, impregnen de ese olor toda la casa como esa mujer lo hizo con el perfume, y que sus seres queridos que todavía no te han conocido sean ganados por la conducta de ellas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Se ha quitado de sus mentes y de sus corazones todo engaño y toda mentira que tal vez algunas las ha atado por años. Pero en este congreso quedará marcada la fecha de su libertad y de su verdadera identidad.
Gracias por lo que estás haciendo y por lo que sigues haciendo. Toda la gloria y toda la honra y el poder y la autoridad sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Están contentas? Ya me hicieron llorar. Pero sabes que cuando tú vas delante del Señor y derramas tu corazón, hay veces que no te salen las palabras, pero Él ve las lágrimas también, y Él ve el corazón. Y a un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia el Señor. Amén. Si quieren, tomen su lugar para ver si hay alguna indicación. Muy bien, pues damos gracias a Dios. Igual les vuelven a decir a las de allá que aquí estuvo mejor que allá. Muy bien. No es que uno quiera hacer picones, ¿verdad? Pero sí. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque tu palabra trae libertad. Tu misma palabra dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que nos has hablado. Gracias porque tu palabra está trayendo también limpieza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener un receso. Déjenme decirles de cuánto, para no equivocarme. Un receso.